Hola, estamos en Muy Machito, caja de herramientas para hombres que quieran entender, promover y disfrutar la equidad de género. Hoy tenemos dos invitados y ambos están en Guatemala. Y los hemos invitado porque ellos hacen parte de un programa que se llama Ser Niño, que se derivó de un programa anterior a ese que se llama Ser Niña. Ya nos van a contar de qué se trata. Primero los saludo. Luis Eric Rachón. Gracias. Psicólogo, ¿cómo estás? Bien, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Estamos bastante emocionados. Bueno, a ustedes por aceptar. Y Mauricio Taques Durán, educador popular, promotor de pensamiento político juvenil. Bienvenido. Muchísimas gracias, Claudia, por la invitación. Qué gusto y qué placer compartir en este espacio que va a llegar a tantas personas y a tantas también identidades con las que compartimos una lucha. Bueno, pues gracias de nuevo por aceptar la invitación. Quiero empezar planteando algo que leí digamos, en lo que ustedes nos enviaron sobre qué es lo que motiva el nacimiento de Ser Niño, o qué se dan cuenta ustedes cuando empiezan a trabajar con los niños. Y hay algo una palabra que es muy linda, que es la ternura. Y ustedes concluyen que es muy importante en ese trabajo recuperar la ternura para reconstruir las masculinidades. ¿Cómo es que encuentran que ahí está la clave en la recuperación de la ternura? No sé quién de los dos quiere empezar. Si quieres, empiezo, Mau, y vas tú después. Pues fíjate, Claudia, que es bien irónico esto, fíjate. Porque desde hace muchos años, a los hombres se nos ha negado el derecho, digamos, o la oportunidad de poder ser tiernos, incluso con nuestros pares, ¿verdad? Y eso viene desde la familia y se acentúa bastante dentro de la escuela. Dentro de la escuela, uno como hombre no le puede decir a sus compañeritos, por ejemplo, que los extrañan o que los quieren, porque ya lo ven a uno mal o lo empiezan a juzgar mal a uno. Entonces, nosotros nos dimos cuenta de eso, que tenemos que recuperar la ternura desde la niñez para que hayan hombres más tiernos, más amorosos y hacia los demás y hacia ellos mismos, ¿verdad? Mauricio, pero ¿cómo se dieron cuenta de eso? O sea, ¿qué pasó cuando ustedes empezaron ese trabajo con hombres que dijeron, esto es por aquí? ¿Qué pasó? No sé si desde lo anecdótico podrías decirnos como ese momento iluminador. Claro, yo creo que lo epifánico del asunto, como tú preguntas, pues creo que también devino de darnos cuenta que la niñez tiene un sentido de justicia, que es una parte humana inquebrantable, de verdad, en la forma en la que ellos se relacionan, en la forma en la que viven. Y nosotros nos empezamos a dar cuenta que el hecho de trabajar temas de género y masculinidad, precisamente con niños de las edades con las que estábamos trabajando, alrededor de 10 a 13 años aproximadamente, era un momento muy oportuno, porque es precisamente en esas etapas de la infancia en las que la masculinidad también tiene aprendizajes muchísimo, muy específicos, los tiene en todo momento, digamos, pero también en la forma en la que se va graduando, llega un punto en el que en esta edad que estamos como en la pre o adolescencia, se agudizan como algunos de los imaginarios o digamos se llegan a perfeccionar algunas ideas que son cercanas a la masculinidad y que tienen que ver principalmente con convivir desde la violencia, con digamos esto de ser brusco, digamos, cuando tú quieres demostrarle a alguien cariño, por ejemplo, no tener la capacidad de estar en ningún espacio, si digamos no estás demostrándole a los que están ahí que eres hombre, por ejemplo. Entonces, esto de apostar por la ternura también viene de apelar a ese sentido de justicia que los niños ya tienen, ¿verdad? Y que, digamos, tal vez no lo verbalizan, pero saben reconocer cuando algo, digamos, no está siendo un proceso amoroso o está siendo un proceso violento, por ejemplo. Y luchar, digamos, por reconocer este término como un término que también llega a ser político en algún momento, nos ayudó un montón a establecer, digamos, las bases que iban a servir para luego seguir trabajando el tema de género y masculinidades con chicos, igual, digamos, ir mejorando el proceso y también ir avanzando hacia cómo podíamos generar visiones cercanas a las adolescencias y hasta llegar, digamos, a los hombres adultos a partir como de ese reconocimiento, Sí. ¿no? De que para nosotros la ternura pues también llegaba a ser un oriente político. Bueno, pues qué interesante ese vínculo entre la ternura, la justicia y lo político, que tal vez no es tan claro a primera vista. Ustedes dicen que vieron que cuando empezaron a trabajar en esto, vieron que los varones necesitan no solamente ser comprendidos, sino ser acompañados
en el autoconocimiento para que puedan identificar las prácticas machistas. Eso me parece revelador, porque es como si uno quiere realmente lograr esa sensibilización de los hombres a determinada edad después de que ya han tenido una formación en un contexto machista, pues se requiere una metodología, y la metodología en el caso de ustedes es: vamos por la comprensión, vamos por el acompañamiento, vamos por los diálogos profundos y significativos. Yo quiero que hablemos de eso, de cómo llegan a establecer esa ruta, esa metodología. Luis, quiero darte la palabra para que nos cuentes. Sí, gracias. Pues fíjate que nuestra metodología consta de 3 o 4 años, digamos, de nuestros currículums, empezando siempre el primer año como el nombre del programa, que es Ser Niño, en donde entramos a estos aprendizajes o enseñanzas con los niños, por ejemplo, de el machismo, qué es el machismo, qué es el feminismo, como conceptos, digamos, ¿verdad? Porque sí, los niños saben de repente qué es el machismo, pero no comprenden muy bien lo que es el machismo. Cuando pasamos al segundo año, que es Ser Líder, en Ser Líder ya entramos a una conversación más profunda, ¿verdad? Por ejemplo, cómo el machismo nos afecta a los hombres desde pequeños, o a los niños en este caso. Y la metodología continúa en el tercer año, que es Ser el Cambio, ¿verdad? Y concluye, digamos, dentro de los programas de Asociación Ser Niña, con el laboratorio de masculinidades. En el laboratorio de masculinidades ya los participantes son adolescentes, ya comprenden, ya saben los conceptos del machismo, por ejemplo, en los que hemos estado envueltos, y ya comprenden también cómo ellos ejercen violencia con respecto a eso, ¿verdad? Entonces, nuestro currículum, nuestro pensum son de 3, 4 años, en donde abarcamos desde el concepto que es ser niño hasta cómo nos va afectando todo eso a nosotros, ¿verdad? Obviamente vamos tocando temas un poquito más profundos, porque también lo que queremos es que los niños y adolescentes con los que estamos y a los que acompañamos también comprendan que la mujer, que la adolescente, que la niña es un complemento clave en la sociedad, ¿verdad? Y que podemos, como parejas, digamos, tener un mejor concepto de comunidad y un mejor concepto de sociedad. Por ahí, fíjate. Sí, y Mauricio, ¿a qué se han enfrentado, digamos, en la implementación de esta metodología? Porque tener a unos chicos 4 años, ¿no? Eso es un programa largo, no sé qué tan intenso será. Me imagino que implica entender los cambios naturales que vienen con la edad, entender que de pronto en sus casas pueden, o desde otros entornos que ustedes no controlan, pueden recibir burla o resistencia a estar participando en estas cosas. ¿Qué nos puedes contar de eso y de cómo ustedes lo manejan? Gracias, Claudia. Pues también anclándolo un poquito con la pregunta anterior, creo que es bien importante reconocer, entender a la masculinidad como desde sus primeras hasta sus últimas consecuencias. Y creo que también algo que ha funcionado muy bien es ser bastante, digamos, compasivos en el trabajo que hacemos con niños, adolescentes y jóvenes hombres. Y también como hemos empezado a entender que el descubrimiento del verdadero ser también pasa por reconocer lo que no quiero ser, ¿verdad? O reconocer la violencia y darme cuenta de la toma de decisiones que puedo tener. Y a la vez, digamos, también ir tomando como en el camino los aprendizajes que, digamos, yo voy percibiendo como parte de sí la construcción de un auténtico ser. Porque algo que pasa a veces con los espacios que trabajan masculinidad es que, por ejemplo, se vuelven clubes un poco autocomplacientes de hombres que se victimizan en el marco del patriarcado o de la violencia patriarcal, por ejemplo, aduciendo que el patriarcado violenta a los hombres, sin antes reconocer que, digamos, nuestros cuerpos pasan por un proceso de instrumentalización patriarcal que, digamos, hace que de nuestros cuerpos emane violencia y también sean receptores de esa violencia, pero también otro espacio que no es, digamos, muy productivo para, digamos, la transformación de la realidad es el espacio de la culpa. Es esto como de pasarnos azotando todo el tiempo por pensar que es nuestra culpa haber sido así, digamos. Este ser compasivos con los espacios que tenemos de hombres, niños, adolescentes y jóvenes, también tiene que ver con que tenemos que entender que estamos
en este espacio de violencia y que compartimos este espacio de la violencia con muchas otras personas y que en ese proceso también tenemos que entender que las mujeres han sido las principales receptoras de la violencia patriarcal que ha sido instalada, digamos, en nuestros cuerpos y nuestras mentes. Y creo que con la segunda pregunta, con lo que nos hemos encontrado, pues principalmente podemos decir que estamos en comunidades que son profundamente patriarcales y que los chicos tienen que volver a esas comunidades después de que están con nosotros, ¿verdad? O sea, hacemos los esfuerzos necesarios para que, digamos, no solo ellos entiendan que la convivencia no violenta o el reconocimiento del machismo tiene que ser en la escuela, ¿no? Los programas se proyectan para que ellos reconozcan que toda su realidad inmediata tiene que estar afectada por los aprendizajes que ellos están teniendo, por ejemplo. Entonces, sabemos que van a volver a casa, sabemos que van a volver a la comunidad, sabemos que comparten otros espacios en la calle, por ejemplo. Entonces, queremos construir la capacidad crítica suficiente para que ellos puedan tener gradualmente, claro, un proceso de autorregulación respecto a los espacios que comparten. Ya quiero que hablemos de los resultados que ustedes han visto en esos chicos. Entiendo que han pasado, que por lo menos el año pasado pasaron 178 chicos por el programa Ser Niño, y quiero que en un momento hablemos de los resultados. Pero a propósito de eso que estás mencionando, entiendo que tienen algo que se llama el programa para los, bueno, no sé si se llama así, pero es un programa para los papás de estos jóvenes, donde les hablan a estos papás de comunicación sana, de prevención de la violencia, de sanación, de equidad de género, y pues me imagino que ya son dos mundos muy diferentes, ¿no? O sea, las mentes de los seres humanos son más maleables cuando somos pequeños, y hablarle de esos temas a los niños debe ser mucho más fácil que hablarle de esos temas a hombres que ya tienen, qué sé yo, 30, 40, 50 años. Sobre eso quisiera, Luis Eric, que nos comentaras cómo adaptan la metodología o con qué se han encontrado. Sí, fíjate que el programa de padres justamente se llama Cosechando Ternura. Y le decimos así, bueno, le nombramos así porque nosotros queremos que renazca, digamos, la ternura en los papás. Sí tuvimos que adaptar nuestro currículum para adultos, para hombres adultos, ¿verdad? Pero también nos encontramos con que hay, bueno, los papás, los hombres con los que trabajamos, también están conscientes de la violencia en la que ellos vivieron. Entonces, también dijeron los papás, algunos, qué temas les gustaría platicar, digamos, ¿verdad? Lamentablemente con los papás pues no podemos tener los programas tan completos, digamos, como los tenemos con niños, porque los papás pues tienen que salir a trabajar y ya llegan tarde a su casa. Incluso los talleres los damos en la tarde-noche, ¿verdad? Porque es el momento en que los papás tienen para poder abordar estos temas. Sí tuvimos que adaptar nuestro currículum para los papás, incluso tuvimos que agregar nuevos temas, ¿verdad? Para trabajar con papás, pero ha sido una experiencia bastante motivante, porque nos dimos cuenta que en los hombres, por lo menos en las comunidades en donde nosotros trabajamos, que son rurales, la mayoría, sí están conscientes de esa necesidad de querer abordar la violencia, ¿verdad? De querer nombrarla y de querer cambiar ese tipo de cosas en su casa, porque aparte de eso, los papás oyen cuando los niños y las niñas llegan de la escuela y se ponen a hablar de algún tema que aprendieron o que hablaron en ser niña o en ser niño. Y ellos, pues, también les da curiosidad ese tipo de cuestionamientos, ¿verdad? ¿Qué resultados han obtenido que ustedes puedan decir esto ha valido la pena? Si no hubiera estado este chico, esta chica en Ser Niño, Ser Niña, en el programa de líderes, en el programa de papás, ¿qué cosa estaría pasando que ya no está pasando o que ya no va a pasar por cuenta de que los hemos dado la posibilidad de pensar en esto? Fíjate que han cambiado patrones de crianza, ¿verdad? De cómo los papás que ahora están con nuestros programas habían crecido, ellos cambiaron ese patrón de crianza en sus hogares, ¿verdad? Y justo el mes pasado nos platicaba un papá de una de las comunidades, y él nos contaba una anécdota que tuvo con su hija, y justamente él nos contó lo que la hija le había respondido, digamos, y él muy tranquilamente nos contó cómo él había reaccionado en ese momento. Y nos dijo
perfectamente que él, si no hubiera aprendido, digamos, a reconocer esas reacciones violentas, él hubiera reaccionado violentamente. Entonces creo que uno de los principales cambios son esos patrones de crianza que hay, en estos hogares Sí. ahora. Y en los chicos, Mauricio, ¿qué cosas ven ustedes que no están pasando por cuenta de que ellos están expuestos a este proceso, digamos, de pensarse como niños? Bueno, creo que hay efectos que son directos y hay efectos que son indirectos, y creo que ambos son igualmente valiosos. Pues en los directos es, digamos, las formas de convivencia que han cambiado muchísimo dentro de los centros educativos, ¿no? Porque a veces, digamos, también las y los docentes no tienen las herramientas suficientes para mediar la violencia, por ejemplo. Entonces es bonito cuando, digamos, incluso el maestro empieza a tener un aprendizaje sobre cómo los niños empiezan a percibir la forma en la que pueden convivir dentro del establecimiento. Eso lo mencionaría como una directa. Otra directa mencionaría que es, por ejemplo, la historia de éxito que representa para nosotros como organización, que tenemos una generación de chicos que pasaron por los programas que hoy están acompañando a otros niños, ¿verdad? Que ya pasaron como los años suficientes, ahora son jóvenes adultos y están acompañando a niños como a su vez lo hicimos nosotros en algún momento. Y claro que hay aprendizajes indirectos, principalmente anecdóticos, digamos, de los chicos, te diré de los chicos adolescentes o los jóvenes adultos que ya han pasado como por hace algunos años por los programas, y han mencionado que efectivamente, digamos, el ellos, digamos, estar en ese espacio, reconocer cómo estas formas de crianza, estos patrones de convivencia familiar, de convivencia amistosa, por ejemplo, pueden de verdad ser diferentes. O sea, que, por ejemplo, ellos pueden tener una convivencia entre amigos, por ejemplo, y no ser, consentir a la violencia en el marco de estas relaciones de pacto patriarcal, por ejemplo, y que pueden, digamos, también tener interregulación entre hombres, que es algo muy importante, porque romper con el simple hecho de que, digamos, no sean otra vez las mujeres las que nos dicen qué estamos haciendo mal y cómo podríamos hacerlo bien, sino entre nosotros, ¿verdad? Incomodarnos, es creo yo, uno de los efectos más importantes. Sí, eso me parece súper importante de resaltar, como el hecho de que ya haya, digamos, una generación, si se quiere, de hombres que han tenido la posibilidad de pensar en esto, se vuelve un efecto derrame entre sus comunidades, entre sus otros ámbitos, y se logra desde esa visión masculina, pues generar unos cambios que no esperan a que sean las mujeres las que tomemos el liderazgo también de la transformación de los hombres. Eso está muy interesante. Se nos va acabando el tiempo y quisiera plantearles ya casi para terminar un tema que es un tema que me imagino que así como está en todo el mundo está en Guatemala, y que es los contramovimientos a estos movimientos que tienen que ver con el cambio de patrones culturales arraigados, ¿no? Los roles de género, la inclusión de la comunidad LGTBI, bueno, otros, no quiero ampliar mucho la conversación porque ese no es el objetivo de este podcast, pero hay un movimiento en contra de lo que se llama el wokismo, ¿no? Este sentir, este despertar, esta conciencia de personas como ustedes que abanderan grupos como el de ustedes. ¿Cómo enfrentan eso? ¿Cómo enfrentan esto que ya se está volviendo cada vez más grande, que es: no queremos que nos vengan a decir aquí cómo tengo que ser hombre, no queremos que nos vengan a decir cómo tengo que ser mujer, no queremos que nos vengan a decir que los niños pueden pensar que hay otros géneros aparte de hombre y mujer? ¿Cómo lo están enfrentando? Mauricio, creo que pediste la palabra. Gracias, Claudia. Bueno, creo que es bien importante hablar de que, digamos, a nivel regional, hablo de Centroamérica, por ejemplo, estamos en un momento político muy grave, ¿verdad?, respecto a los derechos humanos, no solo hacia estas corrientes un poco más cerca del progresismo, que apodan constantemente. Yo creo que la cuestión de lo woke también es un apodo que ponen como a todo lo que no sea como seguir el status quo. Y digamos, en el caso de Guatemala hay una agenda totalmente agresiva en contra de todo lo que no sea, digamos, paralelo a los sistemas ya establecidos de dominación. Por ejemplo, lo que tú mencionabas, por ejemplo, al entendimiento digamos, la diversidad, al abrazar, por ejemplo,
este tipo de temas, a entender, digamos, cómo las mujeres pueden tener un avance y que pueden tener una agenda de acceso a derechos, por ejemplo. E incluso, digamos, a nivel legislativo hay algunos casos, incluso el año pasado una ley terrible que pretendía, digamos, criminalizar todo lo que tuviera que ver con diversidad sexual o derechos de las mujeres, por ejemplo, ¿verdad? Entonces creo que el trabajo de ser niña es muy importante porque incluso ha logrado jugar con la institucionalidad, o sea, digamos, tener un papel dentro de la institucionalidad y eso le da fortaleza. Los programas que nosotros hemos diseñado son dados anualmente y tienen una certificación ministerial, es decir, el Ministerio de Educación de Guatemala reconoce los programas de la asociación como válidos, como pertinentes, ¿verdad?, para las comunidades en las que estamos, y eso ayuda muchísimo. Sin embargo, no deja de ser preocupante el hecho de que existan estas agendas porque corre, corre mucho el riesgo, el trabajo de la asociación, en llegar a, digamos, ser básicamente ilegal o digamos, llegar a ser un trabajo clandestino, si, digamos, a nivel político y jurídico este tipo de agendas llegan a avanzar y a establecerse de mejor forma. Pues Incluso en este eso. momento tenemos una crisis electoral terrible, ¿verdad? Que también tiene que ver mucho con los logros que hemos tenido en materia de derechos humanos, que están en un proceso de reversión totalmente. Sí, todo esto plantea un reto también en el cómo se hacen estas cosas para no despertar esos radicalismos a los que muchas veces se unen personas que perfectamente podrían ser aliadas de estas causas, pero que en medio de las confusiones y del ruido que se hace desde lo radical, pues terminan, digamos, apoyando la reversión de los derechos. Luis Eric, en esta misma línea, por ejemplo, hablar de masculinidades saludables, masculinidades positivas, en muchos grupos genera un montón de rechazo, porque dicen, pero ¿cómo así? Es que nos están diciendo que hasta el sol de hoy los hombres hemos ejercido masculinidades negativas o no saludables, o cuando se habla de nuevas masculinidades es esto que están tratando de feminizarme. O sea, el uso del lenguaje termina siendo muy problemático y es muy difícil, digamos, poder encontrar ese diccionario común que nos ponga a todos en la misma página. ¿Cómo manejan ustedes eso? Fíjate que, bueno, uno de los pilares de Asociación Ser Niña es que nosotros siempre que hablamos de un tema lo tocamos desde la base científica, digamos, o sea, siempre decimos los nombres o conceptos tal cual están científicamente escritos, ¿verdad? Y nosotros no planteamos la idea de llegar a algún lugar o hablarle a los jóvenes, niños, adolescentes sobre masculinidades positivas o masculinidades sanas. Nosotros les hablamos desde el término masculinidades, porque sí creemos que hay tantas masculinidades como hombres en el mundo, ¿verdad? Sabemos que cada hombre puede tener su manera de expresar la masculinidad, ¿verdad? Y pues nos hemos topado también, como tú dices, con gente que dicen, pues, cuando uno les menciona masculinidades sanas o positivas, se imaginan que les vamos a hablar sobre diversidad sexual, ¿verdad? Y es todo alejado a eso, ¿verdad? Obviamente sí tocamos temas de diversidad sexual, pero hay gente que cree que la masculinidad positiva o las nuevas masculinidades se tratan de eso, ¿verdad? De hablar solamente de género, solamente de diversidad. Entonces, pues nos toca que explicarle cuál es el concepto que Ser Niña maneja, digamos, con respecto a la masculinidad, y siempre contraponemos la masculinidad hegemónica, ¿verdad? Que es todo esto todo esto negativo de la masculinidad. Entonces nos toca que ir con esas dos banderitas de la masculinidad que proponemos para los adolescentes y explicarles qué es la masculinidad hegemónica y qué es lo que no queremos nosotros repetir de hace años, ¿verdad? Sí, bueno, pues es todo un reto porque todos estos cambios culturales requieren mucha pedagogía, además para que no sean tergiversados y instrumentalizados o también pues usados de una manera que se preste a la burla o al riesgo, incluso para las personas que lo promueven, riesgo a su vida, riesgo a su reputación, riesgo a su estabilidad laboral. Quiero, antes de terminar, pedirles que nos cuenten cómo les fue jugando el machistómetro, este videojuego que nos inventamos para medir el nivel de machismo. Mauricio.
Bueno, yo quedé en el purgatorio. Hay algunas cositas que pues creo que en el proceso cabal de estar en este tipo de espacios hay que reconocer que hemos actuado de X o Y forma. Entonces yo quedé ahí. En el purgatorio. ¿Y a ti, Luis, cómo te fue? Fíjate que la verdad, a mí me salió, yo lo hice 2 veces porque no quedé convencido de mi respuesta. La primera creo que me salió cielo y la segunda me salió purgatorio. Porque sí me hizo cuestionar bastante estas preguntas de ¿lo sigo haciendo o lo dejé de hacer en algún momento de mi vida? Hay respuestas que pienso que cuando, por ejemplo, doy respuesta como verbal y es negativa, pero si lo pienso es positiva, digamos. Entonces, lo hice 2 veces, no sé cuál de las dos me puede valer. Mira, si uno responde desde lo políticamente correcto, yo creo que todos quedamos en el cielo. Pero si somos absolutamente sinceros, pues esto es un proceso en el que uno todos los días está aprendiendo. Y cuando uno ha sido criado en un entorno machista, es muy difícil poder estar 10 sobre 10, ¿no? Esto es un proceso que a veces dura mucho tiempo y que a veces hay cosas que no se logran o que requieren pues más tiempo, como dije. Pues yo les agradezco muchísimo a ustedes dos. Quiero cerrar con algo de la reseña que me pasaron sobre ustedes, que vuelve al punto de por qué surgió esta estrategia o esta campaña o este programa Ser Niño. Cuando estaban en Ser Niña o en el programa Ser Niña, que todavía existe, por supuesto, se dieron cuenta de que el machismo es una epidemia global que destruye cualquier intento de formar relaciones humanas sanas y positivas. Entonces hay que incluir a los varones para erradicarlo. Y esa participación de los varones pues crea también unos nuevos temas, hace que lleguen unos nuevos temas a la conversación, y eso es lo que estamos tratando de proponer justamente con Muy Machito, caja de herramientas para hombres que quieran entender, promover y disfrutar de la equidad de género. Así que muchas gracias por haber participado en este programa. Gracias a ti por habernos invitado y por haber encontrado la asociación por ahí, navegando por internet, me imagino. Muchas gracias. Eso es mérito de Juan Camilo, el asistente de este proyecto, así que hay que darle las gracias a él. Bueno, Luis Eric Rachón y Mauricio Taques Durán desde Guatemala nos acompañaron en Muy Machito. A ustedes también muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden que pueden ponerse al día con todos los capítulos de este video podcast entrando a mi canal de YouTube, Claudia Palacios Oficial. Ahí esperamos también sus comentarios, sus preguntas. Hasta la próxima.